Estamos con la diputada local, Refugio Camarena. Muchísimas gracias. Una mujer extraordinaria que la conocí en la Cámara de Diputados Federal, muy joven, pero no por la juventud con poca experiencia, al contrario, que se ha preparado mucho, con mucha capacidad y experiencia en muchos temas, pero además una mujer entrona, trabajadora, disciplinada, organizada y que ha logrado muchas cosas muy importantes. Quisiera primero agradecerte por haberte sumado a este libro, que lo que buscamos hacer es mostrar los rostros de mujeres que están dando la batalla en la federación, en los estados, para defender este país. Muchas gracias por sumarte. Y quisiera empezar un poco con la entrevista preguntándote una pregunta que le venimos haciendo a todas las que están sumando este libro. ¿Tuvo que haber algún momento en tu vida en el que tú dijeras, yo quiero dedicarme a la política? ¿Tuvo que haber un chispazo de repente, algo que tú dijeras que te haya movido? Porque no es como que de repente de la nada, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdas ese momento, Cookie? ¿Recuerdas el momento en que tú dijiste, yo quiero hacer esto? ¿Cuándo fue? Mi querida Meli, agradecerte el espacio y agradecer que me consideres a mí dentro de las mujeres que han luchado por la democracia de nuestro país, que lo seguiré haciendo y que me honra mucho estar ahí plasmada en este libro, en esta edición, y decirte que fue un momento, yo tenía 13 años de edad. Imagínate, estaba en la secundaria, en mi pueblo, en mi querido Zapotlanejo, acá en Jalisco, y siempre desde muy niña, siempre era muy inquieta y me refiero a que de alguna u otra manera quería ayudar a mi comunidad, a mi colonia, a mi salón de clases, en mi entorno. Siempre quería estar apoyando en algo que beneficiara las condiciones en las que estábamos en ese momento, en el entorno en el que estuviera. Y cuando estaba en la secundaria, que es la Secundaria Federal Moisés Sáenz en Zapotlanejo, estábamos en la elección de presidente de los alumnos de toda la escuela, y me refiero al turno matutino y al turno vespertino. Entonces me dicen a mí, pues tú, Cookies, tú, Camarena, me decían. Y yo, pues denle. Y literal, todas las alumnas y los alumnos de ambos turnos votaron por mí, y me acuerdo que en ese momento tuve como 1,800 votos. Wow. Ahorita yo digo, pudiera ganar algún municipio pequeño. En ese momento yo tenía 13 años y votaron por mí, y fui la primera mujer en toda la historia. En ese momento la secundaria tenía 20 años de fundada, y fui la primera mujer que fue presidenta del comité de alumnos. Y a partir de ahí comencé a generar un gusto por estar dentro, sí, de la toma de decisiones, Meli, pero sobre todo ver el cómo sí puedes ayudar a tu entorno, el cómo sí puedes generar mejores condiciones para los alumnos y para las alumnas y alumnos en ese momento, ¿no? Pero que de ahí, pues, se desprenden infinidad de situaciones en las que puedes ayudar, en las que puedes aportar. Y creo que ese fue un momento en mi vida que sin duda alguna me marcó, y que de ahí se derivaron más situaciones. Oye, desde muy joven, imagínate los 13 años y a partir de un 13 tema años, Meli. escolar, este, Sí. hubo un momento. ¿Y cómo fue que empezaste tu trayectoria? ¿Quién te invita por primera vez ya de manera formal al tema político? A los aproximadamente 16 años, yo ya estaba en la preparatoria, y un amigo me invita a una reunión. Y recuerdo que era en un localito ahí en mi municipio, pero era Acción Nacional, debo de confesarte eso. Me invitan a una reunión Acción Nacional. Y también debo decirte, en mi familia nadie se dedica a hacer política, nadie ha militado en ningún partido político. Todos han sido simpatizantes del PRI, eso sí, pero nadie militante. Y me invitan a una reunión de Acción Nacional, obviamente yo creo que porque me veían ahí como que, pues, ella puede ayudarnos por acá. Y llego a esa reunión de Acción Nacional y te lo juro, Meli, que yo no me sentí cómoda. Dije, no, este no es mi lugar. Pasan unos meses y un amigo que
hoy es diputado federal, que se llama Alberto Maldonado. Em, Él me dice: "Oye, Cookies, ¿no te gustaría ir a una reunión del PRI?". Y yo tenía 16 años, y le dije: "Pues nunca he ido, pero vamos". Me invita, y yo veo en ese lugar, Meli, había unas 100 personas aproximadamente. Eran solamente 3 mujeres, los demás eran hombres. Las mujeres tenían, yo creo que de 50 años en adelante. No había jóvenes, pero no había una mujer joven. Okey, Y ahí yo dije: "Aquí hay una oportunidad. claro, Aquí no claro, hay mujeres y no hay jóvenes". claro. Pero aparte me sentí como en mi mood, ¿sabes? O sea, como que dije: "Sí, yo aquí tengo que estar". Pues yo ahí vi una oportunidad y comencé a militar en el PRI. Me encantó, me identifiqué y a partir de los 16 años fui toda una revolucionaria y lo sigo siendo hasta el día de hoy. Oye, ahora entiendo por qué has logrado tanto siendo tan joven, porque empezaste muy joven, o sea, a los 16 años ya estabas en el tema político y ya estabas en el partido de alguna manera haciendo tus primeras reuniones, tus primeras actividades. Así Cookies, es. seguramente es una trayectoria, no muy larga, pero una trayectoria que te ha marcado. En esta trayectoria, ¿ha habido algún momento que, que te haya dejado algún eh, en tu trayectoria de vida también te hayan marcado, que tú hayas dicho: "Eso fue para mí un antes y un después en tu trayectoria política"? ¿Cuál fue? Así es, Meli. Mira, te platico. En el año 2018, yo era regidora del municipio, de mi municipio, Zapotlanejo, regidora de oposición. Y en el año 2020 recuerdo que estábamos en plena pandemia y Zapotlanejo, mi querido Zapotlanejo, se distingue por ser la cuna del vestir. En Zapotlanejo, muchísimas personas se dedican al comercio, tienen muchas tiendas de ropa, son maquiladores y demás, y hay toda una zona comercial. Y recuerdo que por la pandemia estaban entrando a robar mucho a todos los locales, a todas las tiendas de ropa. Y en ese entonces, al alcalde, en una sesión de cabildo, yo le preguntaba: "Oiga, presidente, fíjese que me están preguntando mucho en las redes sociales, ¿qué estamos haciendo el gobierno municipal para poder, pues, abatir esto, para poder ayudar a los comerciantes? ¿Cuáles son las acciones que está tomando el gobierno municipal frente a la inseguridad que se está presentando debido a la pandemia?". Y debo decirte que el alcalde, en ese entonces, pues siempre fue muy grosero y toda la vida fue así. Él tenía, toda la gente decía, pues es que él es así, ¿no? Él grita y él te trata mal y él esto, y él es así. Y justificaban esa parte como que él era así. Ese día de esa sesión, Meli, para eso ya habían sucedido muchos temas de, ahora yo, pues, a partir de ese entonces yo lo llamaba, pues, violencia política en razón de género, porque se había, recién implementado este delito, pero antes era algo muy normal, Ujú. muy natural, lo normalizábamos, ¿no? Y recuerdo ese día, en junio del 2020, en esa sesión, el señor se levanta y me comienza a gritar y me empieza a decir que tú qué te crees, te sientes muy chingona y infinidad de groserías. Y mi hija, en ese entonces, tenía aproximadamente 6 años y pues yo siempre trato de llevar a mi hija, actualmente, digo, mi hija, tengo una hija, no los había platicado, que es todo para mí. Mi hija tenía en ese entonces 6 años, ahorita tiene 12 y estaba mi hija sentadita frente a donde estábamos el cabildo, y yo veía que cada que él me decía algo, mi hija como que se hacía chiquita, como asustada. Su reacción era como protegerse. Entonces, termina muy mal la sesión, nos levantamos, pero nadie hizo nada, nadie dijo absolutamente nada. Nos levantamos, nos vamos mi hija y yo,
Y al día siguiente, era un sábado, yo también en ese entonces daba clases en 2 preparatorias, y ese sábado le digo a mi mamá: "Ma, ¿me cuidas a mi niña? Voy a dar clases y ahorita regreso". Regreso el sábado como el mediodía, y cuando llego por mi hija me dice mi mamá: "Hija, ¿sabes qué me dice tu hija? Que en tu trabajo hay un señor que te grita". Entonces, eso para mí, hizo que yo me levantara. Me permitió visualizar que las cosas no pueden seguir así y que uno no debe de normalizar el hecho de que alguien te trate de tal manera, porque eso es lo que le estamos dejando a las siguientes generaciones. Y recuerdo, curiosamente días antes se había reformado el código electoral en Jalisco y, y yo hablé con una amiga que la quiero mucho y que fue quien me apoyó siempre, que en ese momento ella era diputada local del PRI en Jalisco, la maestra Sofía García, y que hoy ella es la coordinadora general de los centros de justicia para las mujeres. Fíjate cómo es la vida, cómo te va, Ujú. llevando a lugares Claro, donde Dios te necesita, así. claro. Entonces, y recuerdo que le hablé y le dije: "Oye, Sofi, pasa esto". Y me dice mi cookies: "Pues, ahí está la violencia política en razón de género, pero tienes que denunciar. Si te vas a quejar, vamos a denunciar y yo te acompaño. Si no vas a hacer nada por miedo, pues entonces no digas nada". Entonces, recuerdo que en ese momento lo que me movió fue mi hija, lo que había sucedido, y de inmediato me fui a la fiscalía y comenzamos una ruta, y fue la primera denuncia en Jalisco por violencia política en razón de género. Wow, Y ya te imaginarás, Mary, wow, todo el viacrucis que me claro. aventé, porque no había una ruta, no sabía por dónde empezar. De la fiscalía me fui a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la comisión, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y No así, había ¿no? protocolos, no había No, nada. porque no sabía yo a dónde tenía que ir, pero tenía el apoyo de algunas personas y eso me ayudó Claro, muchísimo, porque por lo menos yo sabía que no estaba sola. Pero quien era el alcalde, pues él sí tenía todo el power, todo el dinero, los medios de claro. comunicación para poder hacer y deshacer. Entonces fue algo bien complicado y nos fuimos hasta la última instancia. Tenía, una abogada Erika Latorre, que ella y ahorita está en el Centro de Justicia para las Mujeres, que me ayudó muchísimo, súper buenaza, buenaza, y ella, siempre estuvo ahí al pie del cañón también. Y nos fuimos hasta la última instancia, y nos dieron la razón, y afortunadamente, pues, fue la primer sentencia en violencia política en razón de género en Jalisco. Wow, Y wow, eso, sin duda alguna, a mí, en lo personal y en lo político, me marcó muchísimo, y claro, fue un antes y un después para poder ayudar, partiendo del resultado que tuvimos, para poder ayudar no solamente a las regidoras, a las presidentas municipales, a las funcionarias, muchas mujeres a partir de ahí tomaron decisiones claro. y tomaron acciones. Entonces, creo que eso es lo más importante, que dejamos que hay un antes y un después, pero que dejas un precedente en mi estado, para mí fue algo muy importante y lo sigue siendo, porque, hubo, incluso libros en varias instituciones educativas donde el caso de Cookies Camarena está ahí Wow. y que a partir de ahí se suscitaron infinidad de cosas. Oye, qué interesante, porque fíjate cómo a partir de un hecho triste, de violencia, normalizada por todos, por un hombre machista, que no toleraba que alguien le cuestionara, y mucho menos una mujer, y mucho menos una mujer joven, cómo a partir de ese hecho cambias la vida de muchas mujeres, o sea, pero de un hecho personal, personal, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Cómo a partir de una reacción de, en este caso de tu hija, que no lo normalizó, porque ella es quien lo dice, ¿no? Cuando, Claro. cuando lo nombras, empieza a existir el problema, porque nadie Ujú. lo nombraba y quien al final se atrevió a hablar fue tu hija. Qué interesante porque Exacto.
A partir del dolor que ella sintió de ver esa agresión y de que ella no lo veía normal, se inicia toda una modificación que termina en una modificación normativa en un estado tan importante del país. Qué interesante, fíjate. Sí es un antes y un después. Ahora me queda claro, evidentemente eres una mujer valiente, porque enfrentarte por primera vez al poder de un hombre, pero además un hombre violento, que seguramente no dudo que muchos te han de haber tratado de desalentar y de decirte: "Oye, ten cuidado, Claro, por supuesto. seguridad", ¿no? Pero valía más el ejemplo que tú le podías dar a tu hija, que esa es como que la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿valía más lo que tú querías dejarle que el riesgo que pudieras correr, ¿no? Y yo creo que eso lo has reflejado también en el tema político, en donde al final te mueve el futuro que le vas a dejar a tu hija. ¿Cómo le haces? Porque yo sí te iba a preguntar, yo sí sé que tienes una niña, la he visto. ¿Cómo le haces para compaginar todo tu trabajo político? Porque además tienes una vida política muy intensa. Yo te vi trabajar en la Cámara, eres muy chambeadora, no eres de los diputados que van y se sientan, sino que eres, te gusta estar llevando siempre cosas nuevas y ir al frente, y eso es muy importante, porque en la Cámara hay muchos diputados, hay 500, pero hay de todos. Hay desde los que van Sí. a dormir, alzar el dedo solamente, que ni siquiera leen las iniciativas, hasta quienes son los que impulsan los cambios, quienes están constantemente, y tú formas parte de ese grupo. Entonces, ¿cómo le haces? Porque para hacer eso se requiere mucho trabajo, proyección detrás, estudio detrás, investigación, reuniones, acercamiento con grupos. Y ahora que estás también en estos momentos en frente de la Junta de Coordinación Política, que no es un tema menor, ¿cómo le haces para compaginarlo? Platícanos. Pues yo creo que las mujeres, hoy en día tenemos infinidad de roles, no nos queda de otra, pero mi hija es mi motor y es mi ancla. Yo creo que quien me da la fuerza, quien me da la motivación es ella, y soy una mujer muy creyente y estoy convencida de que en el lugar en el que Dios nos pone es siempre para dejar lo mejor de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros. Y si yo puedo dejarle lo mejor a la sociedad, pues sin duda alguna le voy a dejar lo mejor de mí a mi hija, porque ese es el mensaje que quiero dar y es el ejemplo que le quiero dar. Y siempre afortunadamente he estado rodeada de grandes personas que, debo decirlo, pues, también tienes una red de apoyo, y mi familia, sin duda alguna, es mi red de apoyo más importante. Sin mi familia, siempre lo he dicho, sin mi familia yo no pudiera hacer política, porque cuando haces política y tienes el apoyo de tus padres, de tus hermanos, no te imaginas lo fácil que es, porque vas caminando todos los días, vas avanzando en infinidad de temas, y tener el apoyo de tu familia y tener, en este caso, sé que tengo el apoyo de mi hija, y en los lugares en los que yo pueda llevármela, siempre va a estar ahí, Claro, porque es importante que ella vea siempre el esfuerzo que hace su madre, las responsabilidades que hoy en día tengo y que para mí es un orgullo, y que muchas mujeres también quisieran estar en mi lugar, y hay que representarlas siempre de la mejor manera, porque también yo estoy convencida, y digo, hay muchas mujeres que a lo mejor a mí me motivan, a mí me impulsan, a lo mejor yo motivo a mi hija y con eso claro, tengo. Y siempre claro. voy a tratar de dar lo mejor de mí, y siempre voy a tratar de hacer lo mejor para generar un beneficio para mi hija y para las hijas e hijos de los demás. Oye, Cookies, me imagino que tienes atrás un respaldo de otra gran mujer que es tu mamá, por lo Sí. que he estado escuchando, que seguramente es una red de apoyo, porque finalmente muchas mujeres que estamos en la política, las madres se convierten a veces en, o que son abuelas, en las madres también de nuestros hijos y configuran una red de apoyo muy importante. ¿Tu mamá te ha inspirado mucho en este trabajo, en el tema político, tus padres? Por supuesto. Hace unos días, Meli, tuve el primer informe del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, y ahí les decía lo que te voy a contar en este momento. Mi familia, yo no vengo de una familia de políticos, de funcionarios públicos, ni mucho menos, pero los valores y los principios que me inculcaron mis padres, a mí me ayudaron muchísimo y me seguirán ayudando toda la vida
a poder hacer política de la buena. Porque cuando tienes las bases bien plantadas, bien cimentadas, no hay algo que te pueda mover. Y yo debo de agradecerle a mis padres, a mi papá, a mi mamá, los principios y los valores que siempre me han inculcado, porque eso es lo que a mí me ha permitido transitar y caminar siempre, del lado correcto, porque tú lo sabes, Meli, nadie te lo va a contar. El quehacer de la política, el ejercicio de la política, sí estoy convencida que no es para todos o para todas. Y si hay personas en la política que tienen valores y que tienen principios, deben de estar haciendo política, porque le hace bien a la sociedad. Y hasta el día de hoy, yo lo he dicho, no vengo de familias de políticos, pero mis valores y mis principios a mí me han ayudado a hacer política. Y eso es lo que siempre les agradeceré a mis padres y a mis hermanos por todo su apoyo. Claro. Oye, quisiera preguntarte, a ver, este tema de género que ya marca un precedente es un tema muy importante, pero aparte de ese, en términos legislativos, vienes de ser legisladora federal, ahora eres legisladora local. ¿Hay alguna iniciativa que te hayan aprobado que para ti haya sido muy importante o que, aunque no esté aprobada, que se haya convertido en una causa para ti? ¿Cuál es, por ejemplo? Claro que sí, Meli. Hay muchas, pero una en específico que yo siento que es como mi legado en la Cámara de Diputados en la 65 legislatura, que tuve oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Ganadería, porque también soy pequeña productora, nací, crecí en el sector agropecuario, y que por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados hubo una mujer presidenta de la Comisión de Ganadería orgullosamente. Y que eso, digo, bueno, si nunca ha habido una mujer presidiendo la Comisión de Ganadería y habemos mujeres ganaderas en México, ¿por qué no estamos las mujeres ganaderas en la ley de organizaciones ganaderas con voz y voto? La ley de organizaciones ganaderas tiene 96 años que fue construida, imagínate, 96 años de exclusión de las mujeres ganaderas. Del 100% del sector, 19% somos mujeres. Entonces dije, bueno, pues si por primera vez hay una mujer presidenta en la Comisión de Ganadería, pues hay que hacer algo en el sector por el género. Y partiendo de eso, presenté una iniciativa donde por primera vez las mujeres ganaderas tenemos voz y voto dentro de las asambleas, de los consejos directivos, de las uniones ganaderas de cada estado. Y en este momento está la iniciativa en el Senado, ya está casi por aprobarse, primero Dios, y he tenido todo un recorrido por los estados. Fundamos la organización de MUGAM, Mujeres Ganaderas de México, donde también eso me ha dado la oportunidad de recorrer el país y de ir a llevarles el mensaje y decirle a todas las mujeres ganaderas que aquí estamos las mujeres, que ya tenemos voz, que tenemos voto próximamente y que así lo haremos. Y yo debo de reconocer al sector porque muchos pensarán, pues bueno, solamente es el 19% de mujeres y en su mayoría son caballeros. Sí, pero también debo de decirlo, no ha habido resistencia del sector. Y los caballeros se han portado a la altura, nos han dado nuestro lugar y yo debo de reconocer siempre eso, lo voy a hacer, porque mucha gente tendrá la idea de que es un sector machista, pero también depende de nosotras qué información estemos dando, cómo manejemos la situación. Y yo siempre estaré muy agradecida con el sector, con las mujeres, con los hombres del sector agropecuario que me han abierto siempre las puertas de sus estados, que hemos ido a todas las uniones ganaderas de cada estado de este país y que lo voy a seguir haciendo, así sea diputada o no sea diputada, yo voy a seguir siempre viendo por el sector agropecuario y me siento muy contenta de poder haber dejado este legado en la Cámara de Diputados, de que próximamente esto sea una realidad y siempre por el bien de nuestro sector, pero en específico de las mujeres ganaderas de México. Oye, qué interesante, ¿sabes? Yo tengo una imagen muy guardada tuya que es tú con sombrero en la cámara
y acompañada de ganaderos de todo el país, todos Así es. hombres, y tú Sí, encabezando. Y es una imagen muy bonita porque efectivamente hay una visión de que el sector ganadero es muy machista. Entonces, verte a ti siendo la voz de muchos hombres ganaderos, creo que habla también de la apertura de ellos, esto que tú mencionabas, que a veces es un concepto erróneo o un estereotipo, mejor dicho, que se tiene, pero que a veces no es cierto. Creo que lo hiciste muy bien, lograste establecer con ellos una buena comunicación y se demostró porque se sentían representados con lo que tú estabas haciendo, más allá si eras mujer o no, sí, eso para ellos fue muy importante y esa imagen es muy clara. Y dos, fíjate qué interesante esto que estás haciendo, porque lo mismo sucede en el campo, los comités ejidales, como tú sabes, están formados solo de hombres, cuando las claro. mujeres son las que trabajan el campo, cuando los hombres migran, por ejemplo, y tampoco tienen derecho a heredar el campo, ¿no? Entonces, qué interesante esto que tú estás haciendo, porque será un parteaguas no solo para el sector agrícola, seguramente después de eso tendrán que entrarle también en el campo. De verdad que mi reconocimiento a esta labor que estás haciendo, Cookies, va a dejar un precedente. Y 2 preguntas más. La siguiente sería, ¿cómo está el país en estos momentos? Que no quisiera como abonar más porque sabemos cómo está. ¿Hay algo que a ti en lo particular te preocupe y al mismo tiempo te ocupe? Que tú digas, entendemos hoy los riesgos. Ser político es una carrera de alto riesgo hoy, ¿no? Es como ya ser policía o como ser, por ejemplo, eh, conductor incluso de aeronaves, o sea, es de alto riesgo. ¿Qué es a ti lo que te preocupa? ¿Hay alguna causa en particular que tú digas, tengo que seguir trabajando por este tema, Cookies? Sin duda alguna, el campo, Meli. Hoy estamos viviendo una situación crítica. Digo, el campo siempre, de alguna u otra manera, digo, los campesinos de alguna u otra manera le salen, porque siempre la gente de campo es muy luchista, muy trabajadora, y de alguna u otra manera le salen. Pero hoy, la crisis que está viviendo el campo en nuestro país nunca se había presentado de tal magnitud. Las manifestaciones que está habiendo a nivel nacional pues, reflejan realmente el sentir y el vivir de las y los campesinos, y sin duda alguna va a ser mi bandera durante toda la vida. Y independientemente, Meli, de que yo tenga un espacio de representación popular, de que tenga un micrófono, porque siempre lo he dicho, quienes tenemos oportunidad de tener un micrófono, sí o sí tenemos que defender y tenemos que hablar, porque por eso estamos ahí. Pero independientemente de que yo siga teniendo o no un espacio de representación popular, yo siempre alzaré la voz por el sector agropecuario, porque son quienes nos dan de comer, son quienes todos los días se levantan a las 4 de la mañana a chambear y son los últimos que se van a dormir y son los que menos retribuciones han tenido. Y sin duda alguna debemos de dar dignidad a las y los campesinos, de regresarles lo que a ellos les corresponde. Y esta bandera es una bandera que siempre me ha representado y que me ha identificado y que lo seguiré haciendo con todo el cariño, con todo el corazón, con el corazón que siempre le he puesto a todo lo que hago, pero que sin duda alguna representar al campo y seguir alzando la voz por el campo de México será una bandera que será parte de Cookies Camarena toda la vida. Qué interesante. Dice que una mujer joven se ocupe del campo, porque generalmente siempre los temas tienen que ver pues con temas de género, que has logrado mucho, Sí. pero preocuparte por el campo, una mujer joven que entiende muy bien la dinámica y la importancia del campo para el país, creo que es una bandera que hoy se requiere ser tomada más que nunca. Por último, si yo te dijera que pudieras darle un consejo a alguien que apenas, algún joven o alguna mujer joven que quiere entrarle al tema político, después de esta trayectoria, de lo que has vivido, bueno, malo, de tus logros, de tus fracasos, de todo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Recuerdo cuando llegué a la Cámara de Diputados y alguien me dijo, ten mucho cuidado, Cookies, porque aquí es como, pues, como una jaula con lobos. Yo creo que todos los lugares en donde uno va llegando
te puedes encontrar personas buenas y personas malas, o quizá que no tengan las mismas intenciones que tú tienes, o la misma voluntad que tú tienes para hacer las cosas. Definitivamente siempre te lo vas a encontrar, y no necesariamente en la Cámara de Diputados, en cualquier espacio. Ujú. Pero sí es importante que con los pies en la tierra siempre sepamos tomar las mejores decisiones y que no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas y que tampoco nos dejemos llevar por lo que representa tal o cual persona, sino que con la esencia que nos distingue a cada una y cada uno de nosotros trabajemos. Porque recuerdo, mi papá me decía, cuando me iba a Ciudad de México a la Cámara de Diputados, hija, nomás acuérdate que siempre tienes que regresar a tu casa. Entonces yo cada semana regresaba y para mí era como regresar con los míos, Ujú, ¿sabes? ujú, Y eso te, te da estabilidad y, y esa ancla que es tu red de apoyo, tu familia, las personas que están siempre contigo, sin duda alguna te van a mantener siempre con los pies en la tierra. Y cuando tienes los pies en la tierra, tienes claridad en la cabeza ujú, y ujú, eso te permite tomar siempre las mejores decisiones por el bien de tu comunidad, por el bien de tu estado, por el bien de tu país. ujú. Y eso les diría, que es importante que siempre identifiquemos quiénes son nuestra ancla, quiénes son las personas de las que sí voy a escuchar para poder tomar decisiones, porque no siempre todas las personas tienen las mejores intenciones, pero si tú tienes claridad de lo que quieres lograr, de lo que quieres hacer, siempre es importante estar rodeada y rodeado de personas que tengan las mismas intenciones que tú tienes para que podamos llegar a ese objetivo y que podamos cumplir siempre con nuestras metas y que podamos darle siempre los resultados que esperamos a nuestro estado y a nuestro país. Oye, me has dejado, fíjate que yo te admiraba, por eso consideraba que tienes, y ahora te admiro más. Cuando Gracias. te conocen, esta historia de vida que tienes, pero te digo, siempre es muy fácil y a las mujeres nos juzgan mucho, por eso este libro, porque nos juzgan mucho y dicen, ah, pues de seguro le ayudó Perenganito o llegó por X circunstancia. No, 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 no fue resultado de la casualidad. Es el resultado de mucho esfuerzo y de mucho trabajo Exacto. atrás. Y sabes que es muy interesante porque a las mujeres que estamos entrevistando siempre hay un punto de interconexión. Cuando hay una historia de vida, de esfuerzo, de mucho trabajo, que vienen desde abajo, nadie les regaló nada, nadie les puso el cargo aquí, generalmente, además, hay sacrificios para poder seguir adelante, sacrificando a veces la familia, el tiempo con los hijos. Y esto que tú demuestras también, cómo a partir de hechos que nos duelen, construyen. Somos mujeres que construimos y Exacto. eso es lo que queremos mostrar. Yo la verdad es que me quedo muy contenta y muy agradecida con esta entrevista que se va a convertir en un podcast y que va a permitir que mucha gente conozca realmente quién es Cookies Camarena, que te sigan, además, porque estoy segura que tu trayectoria va para más, eres una mujer preparada, pero sabes que eres una buena mujer. Y yo coincido contigo, la política tiene que hacerlo los buenos hombres y las buenas mujeres, porque entonces vamos a tener buenos políticos, buenas políticas y por ende buena política de alto nivel. Entonces, mientras independientemente de los partidos, mientras haya buenas personas haciendo política, los resultados van a ser buenos. Y tú formas parte de ese grupo y me da mucho gusto, de verdad, poder platicar contigo que hayas aceptado formar parte de este libro, que vamos a complementar con las preguntas que nos hiciste favor de mandarnos. Y muchísimas gracias y que te vaya muy bien ahorita en la Junta de Coordinación Política. Qué orgullo que una Y mujer ahorita joven. muchas gracias, Meli. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por considerarme dentro de esas mujeres. Yo sé que hay infinidad de mujeres que pueden abonar a este libro y que están luchando por nuestro país todos los días. Y yo me siento muy honrada de que hayas pensado en mí y de haber compartido contigo la 65 legislatura. Yo estoy convencida de que vamos a seguir compartiendo más espacios porque al final del día esto es como Claro, una rueda de la fortuna que ahí nos vamos a encontrar siempre en el camino, claro. las mujeres que luchamos y las mujeres que trabajamos siempre por mejorar las
las condiciones de nuestro país. Te agradezco muchísimo y en lo que Muchas yo te pueda gracias. servir, sabes que estoy a tus órdenes y acá en Jalisco tienes tu casa. Gracias, gracias, mi querida Cookies. Que Dios te bendiga.